Buenos días, queridos amigos. Hoy continuamos con nuestro seminario sobre fundamentos cristianos del orden social y político. Recordamos que en el anterior programa estábamos hablando de los elementos de este orden social y político. Ya hemos hablado de lo que es patria, nación y cultura, y ahora vamos a hablar de un elemento fundamental de este orden social, que es el tema de la propiedad privada, tan atacada últimamente, ¿no? Bueno, la propiedad privada en los libros sagrados se admite sin problemas. Así el Decálogo prohíbe el robo y prohíbe desear los bienes ajenos. Además, los libros sagrados establecen las penas contra ladrones y las responsabilidades civiles en distintos casos de daños a la propiedad privada. Es importante conocer también la posición con respecto al derecho de propiedad que tenía el pueblo de Israel. Está dominada por una preocupación social, que es mantener el equilibrio entre las tribus y entre las familias. Por esta razón, por ejemplo, las ventas de tierra no se podían hacer a perpetuidad. La razón en que se funda este concepto de la propiedad privada es que el único propietario, en el sentido pleno de la palabra, es Dios, que así decía a los israelitas en el libro del Levítico. Las tierras no se venderán a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois en lo mío peregrinos y extranjeros. Como vemos, es un concepto de propiedad muy distinto del romano o del liberal actual, que se apoyan en un sentimiento de dominio pleno. El propietario israelita, aun siendo verdaderamente propietario, sabe que no es señor de la tierra. Posteriormente, en los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra como un hecho frecuente entre los primeros cristianos de la Iglesia la renuncia a los bienes propios para ponerlos a disposición de la comunidad. Pero esto no es una práctica universal, ni se la presenta como necesaria. El abandono de los bienes era una vocación particular, como por ejemplo hoy en día pues hacen las órdenes religiosas, ¿no? Pero es verdad que los libros del Nuevo Testamento producen un cambio. Fomentan un desprendimiento afectivo de los bienes materiales, que se concibe como una liberación de toda ambición y avaricia, y que lleva a la verdadera libertad evangélica. Creo que esto está bien claro, ¿no? Posteriormente, los santos padres insistirán en el destino común de todos los bienes. No proponen la cuestión de la licitud del dominio particular sobre los bienes, o sea, no cuestiona la propiedad privada, sino el modo de ejercer ese dominio. Este es el tema. Así, los ricos, que consideran sus bienes como propios o exclusivos y no reparten bienes a los pobres, son duramente reprendidos. El único señor de los bienes, en sentido estricto, es Dios, y el rico es su administrador, nada más. Pero que esto no nos confunda. En los santos padres no hay ninguna repulsa al derecho de la propiedad. Espero que estos conceptos queden claros. En cuanto al actual magisterio de la Iglesia, hay que señalar que tanto la revolución capitalista y liberal como la doctrina marxista ejercieron un impacto fuerte en la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad privada. La Iglesia tuvo que pronunciarse al respecto y vino a decir que tanto en el capitalismo como en el socialismo hay elementos válidos, pero no son admisibles sus concepciones no cristianas del hombre. Otro concepto bien claro, ¿no? De esta manera, León XIII se planteó el problema de la licitud de la propiedad privada y respondió que afirmativamente que tiene que existir. Bueno, él se lo planteó con ocasión de la Revolución Industrial de Inglaterra, ¿no? De los abusos que se producía con la propiedad privada. Pero él, sin embargo, la afirma. La destrucción de la propiedad privada sería un atentado contra la dignidad de la persona, llega a decir, y consideró los siguientes puntos en relación a la propiedad. El hombre no solo es capaz de establecer una relación universal y permanente con la materia, sino de transformarla, personalizándola en cierta manera. Es entonces cuando la propiedad adquiere el sentido de lo proprium. La propiedad se convierte en una extensión de la propia personalidad. Es que es muy interesante esto. La propiedad hace posible la autonomía de la familia y del individuo. El hombre tiene una dependencia de los bienes materiales para desarrollar su vida. Si no tiene una cierta autonomía económica, su libertad real está muy limitada. Por esta razón, la familia en la sociedad moderna se ve muy mediatizada por el medio económico y la propiedad.
Finalmente, dice León XIII, la propiedad privada beneficia al bien común, garantiza la libertad contra la opresión estatal y estimula la producción. Más tarde, Juan XXIII reafirmará el derecho de propiedad como garantía de la libertad, no solo en el orden de la iniciativa económica, sino incluso en el orden político. El Papa aclarará también que cuando la Iglesia defiende el derecho de propiedad, no trata de defender al rico, pues el derecho de propiedad debe ser garantizado a todas las personas y no a unas pocas. Ahora bien, una cosa es la propiedad privada y otra cosa es cómo ha de utilizarse, y por eso hay que distinguir entre derecho a la propiedad privada y derecho de propiedad privada. Vamos a hablar en principio del derecho a la propiedad privada. Es decir, el derecho a poseer. Y en esto tenemos que decir que, como hemos señalado antes, en estos últimos siglos el derecho a la propiedad privada discurre por dos líneas que dan lugar a la polémica: la doctrina colectivizadora, que la niega absolutamente, y la postura del capitalismo liberal, afirmación exagerada de la propiedad, aquello que Juan Pablo II llamaba el capitalismo salvaje, ¿no? León XIII refutó la pretendida solución socialista de manera rotunda. Reiteró que tal solución es inadecuada para resolver el problema del ejercicio correcto que debe hacerse del uso universal de los bienes y que es además intrínsecamente injusta, porque va contra el individuo, la familia, el Estado y las relaciones pacíficas entre los pueblos. La supresión socialista de la propiedad privada abre las puertas a la discordia, seca las fuentes de la riqueza y lleva a una igualdad en la miseria, situación que es aprovechada por los explotadores políticos de la demagogia. Los políticos aprovechan esto no para repartir, porque ellos lo que se hacen es quedar con la propiedad que tenían otros. El magisterio establece un triple fundamento del derecho a la propiedad privada. El fundamento personal, que este fundamento es fruto del trabajo personal. Es ese su origen inmediato. Esta propiedad de los bienes inmuebles y muebles consiste en el dominio que el hombre tiene sobre su trabajo, sobre el salario o los frutos que éste produce y sobre los bienes que con ese salario o frutos adquiere. Es el trabajo el que crea esa relación unitiva y relativamente exclusiva entre hombre y materia en que consiste la propiedad privada. Cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que dejó impresa una huella de su persona, de modo que es absolutamente injusto que se use esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho. Por tanto, la propiedad no supone solamente el uso de los bienes materiales para satisfacer necesidades primarias, como el comer, el vestir, sino que además requiere estabilidad y permanencia en la posesión. Fijaros lo que vamos a decir ahora. La propiedad privada es por ello elemento permanente del orden fijado por Dios. Las normas jurídicas positivas, si quieren contribuir a la pacificación de la comunidad, deberán impedir que el hombre se vea condenado a una dependencia y esclavitud económica inconciliable con sus derechos de persona. ¿Está claro? Si perdemos la propiedad privada, perdemos nuestra libertad. Nos hacemos dependientes de quien nos da de comer. ¿Hemos comprendido? Y esto es esclavitud. Bueno, ahora vamos con el segundo fundamento de la propiedad privada, que es el familiar. La familia tiene absoluta necesidad de unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil. Es ley sagrada de la naturaleza que el padre de la familia provea de sustento de todas las tradiciones a los que engendró y que quiera adquirir y disponer para sus hijos una herencia, pues los hijos, en cierto modo, prolongan la personalidad del padre. Es importante, no solamente es que tenemos derecho a la propiedad, sino el derecho a transmitirla a nuestros hijos. Ojo con los impuestos que ponen los estados para acabar con esta cadena. Los impuestos que ponen a la herencia. Un último fundamento de esta propiedad privada es el fundamento nacional. Así, la vida en una comunidad política justifica la propiedad
porque es esta la que estimula el ingenio y la capacidad del hombre y se constituye además en fuente necesaria y poderosa de la riqueza nacional. Este punto es vital. La gente no trabaja para los demás, trabaja para sí en primer lugar y eso es lícito, para comer, para vestirte, para mantener tu familia, para tener una casa. Eso es completamente lícito. La gente trabaja esencialmente para eso. Eso es el ser humano. Lo que no es bueno es que intentemos que el ser humano trabaje para la política o para el gobierno, porque entonces nuestro ánimo se viene abajo. Dice, o sea que yo trabajo 365 días del año y casi 300 días son impuestos que se van a llevar mi riqueza. Yo estoy trabajando para otro, no para mí. Entonces el hombre deja de trabajar y viene la pobreza. Esto es lo que olvidan los órdenes comunistas, colectivistas. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? Olvidan la realidad. Se meten en un campo que no existe. Bueno, el orden social debe hacer posible una segura, aunque modesta, propiedad privada a todas las clases del pueblo. Esta generalización sirve para incrementar el amor a la patria y la estabilidad personal y familiar. Sirve también para reducir y eliminar las tensiones de las luchas de clases y bloquear los intentos revolucionarios, pues desaparecería el abismo que hay entre la riqueza exagerada y la extremada indigencia. Es decir, la riqueza lo que tiene que estar es repartida, que cada uno tenga su trozo. El derecho a poseer bienes en privado no ha sido dado por ley. Otra cosa que los políticos muchas veces se arrogan. No, es una ley la que te da derecho a poseer. Perdóneme usted, es la naturaleza que nos pide tener esta propiedad, ¿no? Y por tanto la autoridad política no puede abolir la propiedad, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Tampoco debe la propiedad privada ser reducida en exceso por la creciente expansión de las propiedades públicas. Otra tentación de los gobernantes es reducir, lo que estamos diciendo, las propiedades para convertirlo en propiedad pública porque ellos dicen que es de todos. Mentira, no es de todos. Al final es de los que dominan esas propiedades públicas, es decir, los gobernantes. En esta materia ha de observarse íntegramente el principio de la función subsidiaria, según el cual la ampliación de la propiedad del Estado y de las demás instituciones públicas solo es lícita cuando lo exige una manifiesta y objetiva necesidad de bien común, pero excluyendo el peligro que la propiedad privada se reduzca en exceso o se la suprima completamente. Una vez asentados los fundamentos del derecho a la propiedad privada, el magisterio exige además conjugar dos principios: el del legítimo uso personal de los bienes en propiedad y el del respeto al destino universal de los mismos bienes. Para Pío XII, los bienes creados por Dios para todos los hombres deben llegar con equidad a todos, según los principios de la justicia y de la caridad. Es en este destino universal donde arraiga la función social de toda propiedad. Sin embargo, hoy en día la globalización está poniendo en pocas manos los bienes materiales de todos y se está convirtiendo en un obstáculo a la necesaria política de expansión numérica de la propiedad privada. Hoy vemos esas excesivas concentraciones de bienes económicos que ponen a las personas en la posibilidad de formarse en una propiedad suya efectiva. Vemos a la pequeña y media propiedad palidecer y desvigorizarse en la vida social. Vemos también a las ingentes riquezas dominar la economía privada y pública. Y vemos también una innumerable multitud de hombres que, privados de la propiedad privada, dejan de interesarse por los verdaderos y altos valores del espíritu y se entregan al servicio de cualquier partido político, haciéndose esclavos de ellos porque les ofrecen pan y circo. Os aclaro esto. Lo que quiere decir es que la propiedad privada, por ejemplo en España, se está haciendo, 4 empresas tienen toda la comida de España, son los que la ofrecen. Otras 4 empresas son las que ofrecen todos los servicios tecnológicos. Otras 4 empresas son las que ofrecen gas. Otras 4 empresas son las que ofrecen electricidad. Claro,
uno al final depende exclusivamente de ellos y se nos priva a las personas individuales de tener pequeñas y medianas empresas que puedan ofrecer servicios, ¿no? ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues lo que hemos dicho, que la gente deja de interesarse por los bienes materiales porque es imposible competir con esta gente. ¿Y qué les entra dentro del cuerpo? Pues la envidia, lógicamente, el egoísmo, lógicamente. Dejan de preocuparse por los bienes espirituales, pues porque se dedican a compararse con lo que tienen los poderosos, ¿no? Es muy peligroso todo esto, ¿no? Y entonces caen en manos de personas que les ofrecen pan y circo y les dan una bolsa de comida. Pero les ocurre lo mismo, que esas personas son las que les van a dominar al final, ¿no? Y esa teoría del pan y circo, pues es peor todavía, ¿no? Es mucho peor porque, como hemos visto, el comunismo ha fracasado allí donde se ha implementado, pero la obstinación de las personas no tiene límites. Para evitar estos tremendos errores, es necesario la regulación del ejercicio de derecho de propiedad. Empecemos repitiendo nuevamente que la ley natural exige primero el derecho a la propiedad privada y después su regulación jurídica. La distribución de los bienes que se realiza por medio de esta regulación proviene de la propia naturaleza, del orden establecido por Dios. El derecho de propiedad privada no puede en modo alguno constituir un obstáculo para que los bienes creados por Dios, para provecho de todos, lleguen con equidad a todos, de acuerdo con los principios de justicia y de caridad. En la medida en que esa regulación del derecho de la propiedad facilite y respete el derecho de todos al uso de los bienes, podrá recibir el sistema jurídico establecido el calificativo de justo. La doctrina sobre la regulación del derecho natural de propiedad privada está confirmada expresamente por el Evangelio. El Evangelio presenta con frecuencia a Jesucristo ordenando a los ricos que cambien en bienes espirituales los bienes materiales que poseen y los den a los necesitados. No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen y donde los ladrones no horadan ni roban. Pero tampoco es lícito al Estado regular el derecho de propiedad de una manera arbitraria, porque es necesario que el derecho natural de poseer y de transmitir por herencia los bienes poseídos permanezca siempre intacto e inviolable. Así, la conciencia cristiana no puede admitir como justo un ordenamiento social que niega en absoluto la propiedad privada o hace prácticamente posible el derecho natural de propiedad. La política social y económica del porvenir, la actividad ordenadora del Estado, de los municipios, de las instituciones profesionales, solo podrán conseguir su alto fin con la verdadera fecundidad de la vida social y el normal rendimiento de la economía nacional, respetando y tutelando la función vital de la propiedad en su valor personal y social. De esta manera, si la distribución de la propiedad es un obstáculo para este fin, el Estado puede, en interés común, intervenir para reglamentar su uso o incluso decretar la expropiación, dando la indemnización conveniente. Asimismo, el Estado, para tutelar correctamente el derecho a la propiedad, deberá garantizar y fomentar la pequeña y mediana propiedad, alejándose del favorecimiento de los procesos de fusión de grandes empresas que dejan la vida económica y la propiedad en manos de unos pocos. Este es el gran peligro del proceso de globalización, que unos cuantos pocos sean los que dominen a la sociedad entera, ¿no? Pues aquí hemos terminado este programa, hermanos, que forma parte del seminario sobre fundamentos cristianos del orden social y político, ¿no? Lo encontraréis en la página web unhombreunaomisión.org. Pues nada, hermanos, hasta el próximo programa.